Con todo, y a pesar de su avance, el conocimiento químico quedó retrasado respecto a otras ramas de la ciencia. La importancia de las mediciones no necesitó aumentar su complejidad durante un largo tiempo, pues los principales problemas en los que se enfocaban los antiguos eran de origen astronómico, y estos eran simples de abordar con la geometría plana. Fue hasta cuando el científico italiano Galileo Galilei, que en los años 1590-99 estudió el comportamiento de los cuerpos durante su caída, protagonizó espectacularmente la aplicación de las matemáticas y las mediciones cuidadosas a la física, donde los resultados de su trabajo condujeron casi un siglo después a las importantes conclusiones del científico inglés Isaac Newton, quien en su libro Principia Mathematica, publicado en 1687, introdujo sus tres leyes del movimiento, que durante más de 2 siglos sirvieron como base a la ciencia mecánica. Y es aquí donde se encuentra una evolución a la medida y el nivel de su complejidad, pero este cambio de la descripción meramente cualitativa a las cuidadosas medidas cuantitativas no se registró en la química sino hasta un siglo después del decisivo trabajo de Newton. De hecho, Newton permanecía inmerso en la alquimia, buscando ardientemente por toda Europa recetas para fabricar oro por transmutación. Y este error no debe achacarse por completo a los químicos. Si fueron más tardos en adoptar las técnicas matemáticas cuantitativas de Galileo y Newton, fue porque el material con el que trabajaban resultaba más difícil de presentar en una forma lo bastante simple como para ser sometido a un tratamiento matemático. Con todo, los químicos hacían progresos, y allá en la época de Galileo aparecen débiles indicios de la futura revolución química. Tales indicios surgen, por ejemplo, en los trabajos del médico flamenco Jean-Baptiste van Helmont, quien cultivó un árbol en una cantidad determinada de tierra, añadiendo agua periódicamente y pesándolo con cuidado a medida que crecía. Desde el momento en que esperaba descubrir el origen de los tejidos vivientes formados por el árbol, estaba aplicando la medición a problemas de química y biología. Simple, pero era un inicio. Hasta la época de Van Helmont, la única sustancia aérea conocida y estudiada era el aire mismo. En realidad, los alquimistas habían obtenido con frecuencia aires y vapores en sus experimentos, pero eran sustancias escurridizas, pesadas de estudiar y observar, y pues fáciles de ignorar. Van Helmont fue el primero en considerar y estudiar los vapores que él mismo producía. Observó que se parecían al aire en su apariencia física, pero no en todas sus propiedades. El estudio de los gases, la forma más sencilla de materia, fue el primero que se prestó a las técnicas de la medición precisa y sirvió de camino al mundo de la química moderna. Hacia el final de la vida de Van Helmont, los gases, en particular el aire por ser el más corriente, alcanzaron una nueva y decisiva importancia. El físico italiano Evangelista Torricelli logró probar en 1643 que el aire ejercía presión. Demostró que el aire podía sostener una columna de mercurio de 70 centímetros de altura y con ello inventó el barómetro. Los gases de repente perdieron su misterio, eran materiales y poseían peso. La presión ejercida por el peso de la atmósfera fue demostrada de modo espectacular por el físico alemán Otto von Guericke, quien inventó una bomba de aire con la que se podía extraer este de un recipiente, de manera que la presión del aire en el exterior no llegaba a igualarse con la presión del aire interior. En 1654, Guericke preparó dos semiesferas de metal que encajaban mediante un reborde engrasado. Después de unir las dos semiesferas y extraer el aire que contenían mediante una bomba, la presión del aire exterior mantenía las semiesferas unidas. Ahora, con yuntas de caballo unidas a cada una de las hemisferas y fustigadas para que tirasen lo más posible en direcciones opuestas, no lograron separar las hemisferas. Sin embargo, en cuanto se permitió que el aire volviese a penetrar las hemisferas, pudieron separarlas. Este tipo de demostraciones despertaron gran interés por las propiedades del aire y excitaron en particular la curiosidad del químico irlandés Robert Boyle, quien proyectó una bomba de aire más perfeccionada que la de Guericke. En vez de, por así decir, extraer el aire de un recipiente aspirándolo, probó el procedimiento opuesto de comprimirlo. En sus experimentos, Boyle halló que el volumen de una muestra de aire variaba con la presión según una proporción inversa simple, y lo descubrió vertiendo mercurio gota a gota en un tubo muy largo de construcción especial y dejando una muestra de aire en el extremo corto y cerrado, que se ajustaba mediante una espita. Añadiendo más mercurio al extremo largo y abierto, podía incrementar la presión del aire encerrado. Si añadía suficiente mercurio como para someter el aire a una presión doble peso de mercurio, el volumen de aire encerrado se reducía a la mitad. Si la presión se triplicaba, el volumen se reducía a un tercio. Por otra parte, si se reducía la presión en el aire, se expandía. Esta relación en la que el volumen disminuía a medida que aumentaba la presión se publicó por primera vez en 1622 y todavía nos referimos a ella como la ley de Boyle.
Boyle no especificó que la temperatura debe mantenerse constante para que dicha ley sea válida. Probablemente lo realizó así y supuso que se daría por hecho. Pero el físico francés Edmé Mariotte, que descubrió independientemente la ley de Boyle hacia el año 1680, especificó que la temperatura debe mantenerse constante. Por esta razón, en la Europa continental se alude con frecuencia a la ley de Boyle como de Mariotte.